Volvimos, la charla está por demás buena. Decirles y recordarles que estamos en Donatella, en la confitería de la terminal, un lugar súper cálido, lo verán, lo han mostrado las cámaras, las mesas con gente pasándola muy bien, la excelente atención que brinda aquí todo el personal de Donatella en la confitería de la terminal, que como dije, hoy se puede hacer el desayuno, la merienda, el almuerzo, la cena, lo que quiera. Es un lugar para el encuentro, un lugar para salir de casa y respirar un poco de aire distinto y charlar, encontrarse con amigos. Un lugar de encuentros, Donatella, en la confitería de la terminal. Estamos charlando con el ex intendente Jorge Poletti y repasábamos un poco la gestión tuya. Y hay en tu gestión un hecho que yo lo he escuchado cuando charlas con distintas personas en la localidad, que no terminaron de entenderlo y te lo vamos a preguntar para que vos cuentes desde tu lado del mostrador, ¿no? Que fue el tema de Casa de Piedra, que en su momento fue jurisdicción de 25 de mayo y que se hizo esta sesión. ¿Cómo lo viviste vos? Mira, cuando yo asumo en las primeras vacaciones, recién te lo comentaba, llevamos a los chicos de la colonia de vacaciones a Casa de Piedra, porque queríamos, digamos, de alguna forma tener algo de presencia, nos parecía un lugar con mucho potencial y demás. Posteriormente a eso, tomo contacto con el gobierno provincial, justamente porque había muchas instalaciones del gobierno provincial, digamos, en ese lugar que nos interesaban, realmente nos interesaban poder utilizarlo y demás, y ahí me topo con que había algo que nadie me quería explicar. Se ve que había alguna otra idea dando vuelta. Y al tiempo me entero que, digamos, que se quería hacer un pueblo nuevo con Casa de Piedra y demás. Bueno, pues eso no depende de mí, depende de... Van a tener que consensuarlo con el Consejo Deliberante, que encima nuestro Consejo Deliberante no éramos mayoría. Así que, bueno, fue así que el gobierno provincial lo tomó de esa manera. Hizo todas las gestiones, convenció a todos, bueno, los convenció, porque en definitiva eso no es una decisión personal, eso lo decide el Consejo Deliberante, donde aceptó esta condición y bueno, más allá de la expectativa personal, creo que al gobierno provincial le vino muy bien y nosotros teníamos que haber ganado algo más. En aquel momento hablábamos de la ruta pavimentada, que en algún momento se discutió, se habló, pero bueno, como decía mi predecesor, Jorge Feliu, yo hago lo que manda el Consejo es el que manda. Y bueno, el Consejo dijo que sí y a eso me someto. El ciudadano de a pie, y a eso yo me refería, dice, no, Feliu fue el que, Poletti fue el que entregó y queda así porque se reproduce en cualquier asado, en cualquier charla, en cualquier... Es probable que sí, pero digamos, el ciudadano común debería saber que las funciones del intendente y del Consejo Deliberante están muy bien delimitadas y establecidas en la ley 1595, donde establece cuáles son las atribuciones de cada sector. Y bueno, en este caso el que decidió fue el Consejo, y encima era un Consejo en el cual nosotros éramos minoría, o sea que seguro que mi bloque, el Partido Justicialista, apoyó la iniciativa, pero los otros también apoyaron, si no, no hubiese salido. Y esa muñeca política que manejó esa negociación de parte de provincia hacia 25, ¿qué le ofrecía como alternativa para terminar convenciéndolo, ¿no? La verdad que yo no... Me acuerdo que en ese momento estaba en discusión todo el tema petrolero y demás. No recuerdo exactamente si había una moneda de cambio, porque en realidad no fue así, porque fue todo un proceso bastante largo donde se le explicó, digamos, hubo innumerable cantidad de reuniones con la gente del Consejo, desde todos los sectores del gobierno provincial. Y no hubo una moneda de cambio específica, simplemente el convencimiento que era lo mejor para no solo para la región, sino para la zona de Casa de Piedra, porque también es cierto que la zona de Casa de Piedra, más allá de lo que nosotros podamos creer hoy o ver, tenía un grupo de gente que estaba aislado, sin ningún tipo de servicio, y que nosotros desde el municipio
en aquellas circunstancias no podíamos atender acá 25 de mayo, iba a ser muy difícil que lo pudiéramos atender en buenas condiciones. La gente de aquella zona estaba muy entusiasmada con la posibilidad y eso también se tuvo en cuenta. Es decir, hubo un sinnúmero de factores que influyeron para que el conjunto del arco político del Consejo Deliberante de aquella época tomara la decisión de apoyarlo. Y digo, nunca se debatió a nivel interno, decir, bueno, pues si el gobierno provincial está dispuesto a hacer esto, que es una gran inversión económica, bien la podría haber hecho incluyendo. Sí, no, a nosotros nos entusiasmaba mucho el tema de la ruta, porque en ese momento todavía sigue siendo complicada, todavía sigue siendo complicada, pero además la inserción nuestra en el petróleo, nosotros queríamos, digamos, recordar que estamos hablando de los primeros años de la transformación de 25 de mayo de agrícola, ganadera, petrolera, porque fue así. Entonces estábamos muy metidos con eso, muy compenetrados con esa situación y creo que por ese lado pasó. A decir verdad, no recuerdo ninguna moneda de cambio concreta, salvo que en algún momento se habló el tema de la pavimentación de la ruta y demás, pero quedó todo ahí, digamos, la nebulosa. Bueno, pasemos a la actualidad, y cuando digo actualidad, la actualidad nacional... Me parece que te falta si vos me permitís. Sí, sí. Hablamos muy poco de mi gestión, es decir, yo no quiero hacer una, digamos, propaganda a mi gestión, pero me parece que la gestión mía tuvo algunas cosas que son destacables. Si me permitís, no sé si... No, por supuesto, pero si la charla es abierta, yo lo que no quiero es por ahí, digamos, detenerme, pero está bueno lo que vos quieras destacar, me parece bien. Digamos, no solo que en la gestión nuestra se consiguieron las regalías, sino que la gestión nuestra fue una gestión que no tuvo la posibilidad de disponer el dinero de las regalías, pero creo que fue muy positiva en un montón de aspectos. Por ejemplo, nosotros por administración construimos 25, 26 viviendas, por administración, sin tener plata de regalía, que son las PIM, provincia y municipio que están sobre la ruta. Como siempre nos referimos al ciudadano de a pie, cuando decís por administración, es decir, le hicimos con plata nuestra, con recursos genuinos de acá. No. La plata, digamos, con los recursos... Parte de la plata la puso la provincia, por eso era un plan que se llamaba provincia y municipio, pero la administración y la mano de obra la hicimos nosotros. Por administración se hizo. 25 viviendas que están allá y son buenas viviendas. Digo, digamos, como ejemplo, y vos querés ir a la realidad, y hoy en la realidad creo que la municipalidad podría estar haciendo algo parecido a eso, generando puestos de trabajo locales, no contratando empresas de afuera que se lleven la plata de afuera, y generando, digamos, un movimiento económico a nivel local. Eso lo hicimos nosotros. Nosotros conseguimos la primera carrera terciaria de 25 de mayo y posteriormente conseguimos la primera carrera universitaria de 25 de mayo. La primera carrera terciaria con la llegada del Liceo Informático número 1, que dictó un par de carreras de informática acá en la localidad, y posteriormente con la tecnicatura, eso lo conseguimos también nosotros. Posteriormente también fuimos delegados de la Universidad Siglo XXI, que después en la gestión posterior nuestra se perdió, pero nosotros éramos una delegación de la Universidad del Siglo XXI, lo cual nos daba cierto, digamos, nivel, sobre todo para lo que queríamos, que era desarrollar, digamos, el potencial que hablamos al principio, el potencial de nuestra juventud. Me parece que eso fue muy importante. El primer desarrollo turístico, el primer producto turístico que se hizo en 25 de mayo también lo desarrollamos nosotros, que fue el Mirador de las 4 provincias. Es decir, con recursos limitados conseguimos un montón de cosas, sobre todo las regalías, que fue eso creo que lo principal. Lamentablemente nunca lo pudimos disfrutar porque nunca cobramos regalías. Las regalías se aprobaron en la última sesión de la Cámara de Diputados del año 87, que creo que fue el 6 de diciembre del 87, o sea que mi sucesor empezó la gestión cobrando regalías. Y para que... 2007. 2007, sí. 87 esta vez. Perdóname, me fui, estoy viejo.
Lo que te puedo decir es que nosotros, nuestro último presupuesto aprobado fue en aquella época, estoy hablando del año 2007, fue de 8 millones de pesos, algo así, y a partir de ese momento se empezaron a cobrar 8 millones de pesos por mes. Si bien es cierto que en esa época, digamos, los recursos eran con destino, digamos, no eran destino libre, es decir, que tenías que destinarlos a obras públicas y demás, me parece que era un recurso muy importante. Pero bueno, ¿a dónde iba? Lo que quiero destacar es que se recuerda mucho mi gestión por los conflictos, por los quilombos. Nosotros La Pampa no había tenido un corte de ruta y nosotros habíamos tenido como 15 cortes de rutas acá, muchos problemas sociales y demás, pero con los pocos recursos que teníamos y con mucho de gestión logramos hacer cosas que creemos que fueron realmente importantes. Además de las viviendas que hicimos nosotros, habíamos conseguido creo que 140, 150 viviendas que terminó inaugurando el intendente Bravo a posteriori. Nosotros conseguimos 3 escuelas, un jardín de infantes que pudimos inaugurar nosotros, pero el ciclo básico y la escuela especial, que eran logros muy, digamos, anhelos muy añejos, lo inauguró Bravo también. Es decir, con mucho de gestión y poco dinero creo que hicimos mucho. Bien, eso es importante destacarlo, por eso yo siempre digo, a ustedes les tocó, se lo decía a Feliu en su momento cuando charlamos con él, les tocó gobernar en épocas de vaca flaca. Feliu también le tocó una época muy difícil, y te digo porque yo lo acompañaba desde la municipalidad. Nosotros para comprar una bolsa de cemento era realmente un drama, y lo único que era disponible en esa época como recurso era el recurso humano que nos daban los planes sociales. Es decir, teníamos mucha gente para trabajar, donde era gente que trabajaba por mucha necesidad y no había mucho más. Realmente era, digamos, una época muy compleja, muy complicada. Bueno, vayamos a la actualidad, pero en esto va a tener también, siempre va a estar ahí como trenzado el pasado, porque una de las cosas que yo le he preguntado a los otros entrevistados que hemos tenido es si no sienten que siempre hubo y que no se ha ido una especie de centralización que arranca por nación, después baja a provincia, en donde vos tenés que manejarte por el filo de la navaja para que no te cierren los grifos y no te lleguen a cuentagotas los recursos que te tienen que llegar por derecho, ¿no? Si Nación le cierra los grifos a provincia, tiene dificultades para poder llevar adelante su plan de gobierno. Si provincia hace lo propio con el municipio, tiene dificultades también. Bueno, hoy dispone de otros recursos, pero de todas maneras tenés dificultades de funcionamiento. Sí, es así, o era así. Por ejemplo, en el caso de Feliu, en el caso mío, lo sufrimos, lo padecimos, porque nosotros, por ejemplo, era muy difícil, digamos, planificar una obra de cierto nivel si no teníamos el apoyo de nación o de provincia. O yo no tengo muy presente la realidad de la municipalidad hoy, pero ha cambiado sustancialmente. Desde el momento que empezó a cobrar regalías hay otra disponibilidad, y desde el momento que las regalías se hicieron de libre disponibilidad hay otra realidad totalmente distinta. Hoy ves la municipalidad que hace obras de 80, 90 millones de pesos sin ningún inconveniente, y no debe haber muchas municipalidades en la provincia que tengan esa capacidad de manejar esos montos, digamos, por recursos propios. Es muy raro eso, digamos. Nosotros económicamente tenemos una ventaja comparativa muy grande y que necesitamos poder aprovecharla, porque si no, digamos, todo esto que nos está llegando va a llegar un momento que no lo tenemos más. En su momento, cuando yo tuve innumerables reuniones con diputados y con distintos sectores del gobierno planteando el tema de la regalía. Fue el esquema que nosotros planteamos, es muy simple. La regalía, ¿qué es? Es la devolución a 25 de mayo de un recurso que se va, un recurso que se pierde.
No es lo mismo que el trigo, porque el trigo en otros sectores de la provincia, el año que viene lo sembrás y si no lo rotás, además, es un recurso no renovable. Entonces, cada litro de petróleo que se va es un recurso que se pierde, un capital que se pierde dentro de nuestro municipio. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que parte de ese recurso vuelva en dinero. ¿Para qué? Para nosotros generar la actividad que nos va a permitir subsistir en el futuro. ¿Me entendés? Es decir, ¿qué va a pasar el día que se acabe el petróleo? ¿Nos vamos a quedar sin regalías? No, nosotros tenemos que haber generado una actividad económica, comercial y productiva que nos permita subsistir en el futuro. Es fundamental. Eso es lo que dice el manual. Ahora, en la realidad, vos crees, yo digo porque lo veo en los distintos pueblos petroleros, lo veo en Catriel y se lo he dicho a la gente de Catriel en su momento, los distintos intendentes que han tenido. Digo, ustedes tienen un recurso que en algún día se va a terminar y no sé si han gestionado o si han llevado adelante una política económica para buscar una economía alternativa que sea que la rueda siga girando una vez que se termine el petróleo, ¿no? No, yo no lo veo, no lo he visto desde que tenemos regalía. Yo no te puedo decir mi experiencia porque yo nunca cobré regalía, pero lo que sí te puedo explicar es que ese fue parte del discurso cuando nosotros peleamos las regalías. Porque es así, digamos, es lo que vos decís, es de manual, pero aparte es indispensable que nosotros tomemos conciencia de esa realidad, porque en el futuro en algún momento vamos a dejar de percibir regalías petroleras. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para ese momento. ¿De qué manera? Y hay infinidad de caminos. Nosotros habíamos diseñado algunas alternativas, pero son muchos más, es decir, desde desde generar, por ejemplo, lo que te decía recién, generar, digamos, actividad en la obra pública. Con la obra pública vos generás trabajo, pero con el trabajo vos generás actividad económica local y eso va a generar un circuito virtuoso, digamos. Un circuito virtuoso en el comercio, en la actividad económica y demás, para empezar. Pero por otro lado, a niveles productivos vos podés financiar las tasas del Banco de la Pampa, es decir, hay un montón de herramientas que lamentablemente creo que no se están usando. Yo he visto que se han dado algunos créditos, pero los créditos que se han dado últimamente los he visto con plata de provincia, es decir, a nivel local no veo que se haya desarrollado mucho. Y es más, no veo que se haya capacitado la gente para ese desarrollo, porque, por ejemplo, y algo que a mí me duele mucho, veo, por ejemplo, que hay chicos que hace varios años que están trabajando con los contratitos estos famosos, barriendo calles y demás, lo cual no me parece mal ni un deshonor, pero lo que yo creo es que, por ejemplo, hay chicas jóvenes que están trabajando ahí, y lo están haciendo por necesidad, no hay duda de que es así, pero una chica joven que tiene un potencial importante, lo que yo como autoridad plantearía, decirle, bueno, tenés este contrato por 6 meses, en 6 meses nosotros te vamos a capacitar para hacer algo, no sé, alguna actividad, algún emprendimiento, qué sé yo, para que en 6 meses vos te puedas de alguna forma empezar a valer por tu cuenta y generar una actividad que no sea primero, no sea una actividad esclava, porque en definitiva es una locura que esté laburando 5 años con un contratito barriendo calle, una chica que tiene 22 años y un futuro espectacular en su haber. Me parece que hay que pensar un poco, digamos, con mayor velocidad, con mayor proyección, como para que en el futuro esta gente se pueda desarrollar de otra manera, me parece, qué sé yo. Puedo estar equivocado, pero me parece que hay muchas cosas que se pueden hacer en ese aspecto. Vos sabés que leí hace muy poquito que España, Alemania, Finlandia y algún par de países más que se me escapan vienen hablando de algo que se empezó a hablar acá a nivel nacional, que es el salario universal. Sí. Digo esto a propósito de lo que vos decís de los contratitos, ¿no? Sí. Ese salario universal en esos países desarrollados se da sin contraprestación. Está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Claro, no, por eso digo, porque lo que entienden, por lo menos los argumentos que sostienen, es que la persona que recibe un dinero sin contraprestación se convierte en un emprendedor que tiene un colchón sobre el cual caer si fracasa. Y entonces vas dando soluciones a la economía que no necesita la generación de otro tipo de empleo, sino que... Pero a diferencia de estos países que vos nombrás, donde, digamos, a nivel social está mucho más desarrollado que nosotros,
Nosotros padecimos, además de las pandemias de enfermedades y política, porque hemos padecido pandemias de política, hemos padecido también los avatares del neoliberalismo en varias olas. Los desastres del 2001, los desastres de los últimos años de Macri y demás. Esto genera también una situación social que es muy compleja, desde el menemismo estoy hablando también. Hay que hacer un mea culpa, nosotros también tenemos lo nuestro. Cuando digo nosotros estoy hablando del justicialismo. ¿Cómo haces para resolver los problemas sociales de gente que no tiene recursos? ¿Qué haces? ¿Lo dejas que se muera? No podés, es decir, hay que atenderlo hasta que se pueda valer por sus propios medios. Tenés que darle porque ellos no tuvieron la posibilidad, porque la meritocracia es un verso, vos sabés que es un verso. Es decir, yo tuve la suerte de que mi viejo me hizo estudiar, a pesar de venir de un sector medio bajo. Pero hay chicos que no tienen herramientas como ha tenido la suerte de tener uno, donde tienen que valerse por sus medios, o hay gente que ni siquiera los medios físicos tienen, porque no tienen recursos físicos. Es decir, ¿cómo haces para atender eso? Y lo tenés que atender, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Como dice Milei, que venden un órgano para un riñón, es una locura. Estamos pensando eso. Hemos retrocedido siglos en esos pensamientos. Bueno, lo que pasa es que ese debate que pretende ser ideológico, bueno, sí, también, el poder económico es también una parte de ideología, pero no le interesa la política, al poder económico le interesa la concentración de riqueza y por ahí pasa esta cuestión. La extrema derecha lo que le interesa es hacer negocio, concentrar la riqueza y de alguna forma traer un nuevo sistema de esclavitud que no es tan grosero como el que conocimos en la historia, pero que termina siendo esclavitud al fin. Pero es así, nosotros los peronistas decimos, donde hay una necesidad nace un derecho. El neoliberalismo dice, donde hay una necesidad nace un negocio. Es así, pero lamentablemente nosotros no podemos pensar de esa manera. Vos imaginate lo que sería nuestro pueblo si tuviésemos un gobierno neoliberal a ultranza, o el macrismo hubiese llegado en su peor, exponente acá, ¿viste? Es decir, hay mucha gente que necesita ayuda y necesita que el acompañamiento del Estado. Es así. De hecho, fíjate vos lo que pasó en la pandemia. La pandemia, si no hubiésemos tenido un Estado medianamente fuerte, acá hubiésemos quedado la mitad, ¿viste? Mucho más muertos de los que tuvimos, mucho más problemas económicos de los que tuvimos, y hasta el Estado tuvo que ayudar a las grandes empresas, incluso a empresas como Clarín o Nación, ¿viste? Cobraron, del Estado algunos sueldos. Pero bueno, esto es una charla que se va ideológica, pero lo que te digo es que necesitamos que nuestro Estado, sobre todo municipal, se preocupe por el futuro, y es la única forma que se preocupe por el futuro es, pensando qué va a pasar, teniendo en cuenta lo que decías vos. Es decir, la regalía tiene que ser la herramienta que nos permite, administrar nuestra sobrevida futura. Es decir, nosotros planteamos el tema del río, que es nuestra fuente de vida, pero si no tenemos río no vamos a sobrevivir. Pero si no tenemos, un futuro medianamente organizado, y sobre todo nuestros jóvenes comprometidos y políticamente activos, va a ser muy difícil también. Ahora, yo vuelvo a algo que mencioné al pasar, y en esto de involucrar a la política en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? La política con todas sus representaciones, con los partidos que tienen dos afiliados hasta los que tienen masiva afiliación. A mí me parece que a 25 de mayo le faltó, digo 25 de mayo porque estamos hablando de esto, pero te podía decir de Catriel, te podía decir Cutralcó, le ha faltado
tener una mirada amplia en la política y decir, bueno, sentémonos a hacer un ágora, como hacían los griegos, ¿no? Sentarse a debatir las cuestiones de fondo y hacia dónde queremos ir, para que después vos, dentro de ese panorama, decís, bueno, yo soy intendente, este es mi plan de gobierno, pero que obedece a eso, ¿no? Pero ¿sabés qué pasa? Yo entiendo lo que vos decís y lo comparto plenamente. Y tiene mucho que ver con una pregunta que me hiciste hace un rato. Vos me dijiste, ¿qué onda con la política, vos, a futuro y demás? Yo te dije, la verdad no tengo ninguna intención, ninguna gana de participar en algo a nivel personal, ni mucho menos. También te dije que podía sumarme a acompañar a algún proyecto interesante. Lo que te puedo decir es que ese proyecto interesante, el cual te nombré, tiene que cumplir dos condiciones. Desde mi punto de vista, es exclusivamente mío. En realidad serían algunas condiciones más, pero las dos condiciones indispensables tienen que ser, primero, 25 de mayo. 25 de mayo primero. Y segundo, no someternos a los designios de los de afuera. Es decir, nosotros tenemos que decidir por nosotros. Nosotros en ese aspecto hemos fracasado a nivel político, porque esto es así. Fíjate vos que hoy en día no tenemos prácticamente ningún funcionario a nivel provincial. No tenemos un diputado a nivel provincial. ¿Y eso a qué se debe? Yo creo que se debe a que somos muy débiles a nivel local. ¿Y eso por qué? Y porque nos estamos peleando todos los días y no nos hemos sentado, como vos decís, a discutir los problemas nuestros y a defenderlos en conjunto. Yo creo, sinceramente, yo te dije también que yo ya a esta altura del partido estoy más allá del bien y del mal, y que me junto no solo con mis compañeros peronistas, con los chicos de Causa Popular, con los cuales tengo un gran aprecio y muchas cosas en común. Me junto con radicales, con algunos del PRO, con chicos del movimiento popular, es decir, y lo que veo es que acá, si no nos sentamos todos los sectores y nos ponemos 5, 6, 10 objetivos en común, no vamos a llegar a independizarnos de lo que te estaba diciendo. Es decir, vamos a estar siempre sometidos a los designios de los de afuera, que nos digan, este es el viceintendente, porque yo en algún momento te hablaba del dedo de Feliu, pero últimamente el dedo lo pusieron ni siquiera los de acá, los de afuera. Vos sabés que es así. Han puesto funcionarios y han elegido algunos candidatos de muy alto rango con el dedo y lo han puesto a dedo, vos sabés, de afuera. Y eso no me parece que sea lógico. Y no me parece que sea aceptable tampoco. Vos sabés que mi viceintendente fue Abel. Y mi viceintendente fue Abel. ¿Y por qué fue Abel? Porque fue, en la consulta que hablamos, el segundo más votado, el que puso la gente. ¿Yo por qué puedo hablar con cierta libertad? Porque a mí nunca me puso nadie con el dedo, me puso la gente. Cuando yo fui electo concejal y cuando fui electo intendente, fui electo por un partido, pero ese partido ningún dedo me puso la gente, porque hicimos una consulta que me puso la gente en ese lugar. Entonces yo puedo hablar con libertad y me puedo juntar con el Abel a charlar, y me puedo juntar con Bravo a charlar, y me puedo juntar con alguno del PRO, y me puedo juntar con Feliu, y no tengo problema. Y ya a esta altura de mi vida lo que prima es 25 de mayo. Yo me voy a quedar acá, ya te dije, tengo mis hijos nacidos acá y mis muertos enterrados acá, no me voy a ir el 25 de mayo, mientras pueda, y voy a jugar mis cartas acá, es decir, yo quiero que esto cambie por los chicos que están ahí, es decir, esto, la única forma que cambie es que nosotros nos pongamos de acuerdo en 5, 6, 10 cosas básicas, y después salgamos todos en el mismo sentido y no les demos pelota a los de afuera. La última tiene que ver con una palabra que se usa mucho a nivel nacional, provincial y local, que es la palabra unidad, que tuvo sus momentos críticos entre Cristina y Alberto, que tuvo sus momentos críticos acá a nivel local con la ruptura del bloque oficialista, pero que no es ninguna novedad porque vos también lo viviste, recién lo mencionaste, Abel era tu viceintendente y en la última parte de su mandato pegó el portazo y se fue también. Así es, así es.
Uno nos cree en los karmas, pero los karmas existen, ¿viste? Lo que yo te digo es que, a ver, más allá de la unidad, yo creo que, por lo menos la unidad partidaria o política, yo creo que a esta altura del partido, a ver, vamos por otro lado. Nosotros no vamos a poder cambiar la realidad nacional. Nosotros, desde 25 de mayo, no vamos a poder cambiar la realidad provincial si no estamos insertados en el gobierno a nivel provincial. Y no vamos a estar insertados mientras seamos débiles, lo que te decía recién. Entonces lo que sí podemos cambiar es la realidad local. ¿De qué manera? Y juntándonos, haciendo acuerdos programáticos. Es decir, somos vecinos, yo tengo serias diferencias con algunos compañeros y tengo serias diferencias con algunos correligionarios y tengo serias diferencias con algunos otros, pero tengo muchas coincidencias con ellos. Es decir, me junto con Bravo, me junto con Feliu, me junto con Marcela Coli, me junto con un montón de gente. Es decir, pongámonos de acuerdo, pongamos 5, 10 objetivos en conjunto y vamos para el mismo lado. ¿Qué nos interesa? Que venga los de afuera y nos digan, che, pone este del segundo concejal. No, yo quiero que los pibes de acá sean los concejales nuestros. Yo quiero que los pibes de acá defiendan lo nuestro, porque lo van a defender con uñas y dientes, porque están defendiendo su tierra. Es así. Yo quiero que el trabajo de 25 se quede en 25. Y si no tenemos una empresa que lo haga de 25, traigamos una de afuera, pero que use la gente nuestra. No puede ser que se sigan llevando el laburo para afuera. Nos está pasando casi lo mismo que nos pasaba en la época del petróleo, nada más que ahora vienen a hacer obras de acá y traen gente de Mendoza. ¿Cómo puede ser? O traen gente de Santa Rosa. ¿Cómo puede ser? Déjeme de joder. Es largo, vos sabés que es largo, pero hay mucho para hacer, mucho para discutir, pero para que haya unidad hace falta vocación de unidad. Si vos querés juntarte, vos tenés que dar el primer paso. La unidad se logra llamando a los sectores, si no es muy difícil juntar la tropa. Es muy fácil ver a los funcionarios saliendo a repartir votos, pero si son los funcionarios solos no van a lograr los votos que necesitan. Hay que llamar a los sectores y hay que ser abierto. Yo creo que el problema que adolece la gestión actual es que es una gestión que es muy cerrada. Es una gestión que de afuera no parece peronista, porque no se preocupa por quienes tienen que preocuparse del peronismo, que son los más necesitados. Una gestión que lamentablemente no se la ve en la calle, sobre todo en la parte social. Y una gestión que en términos generales es muy chata, lamentablemente muy chata. Para que vos te des una idea, yo hice más casas que Abel. Yo hice más casas que el Abel. Es una vergüenza. Entonces, yo no tengo ningún problema con ninguno de los muchachos de la gestión actual y me puedo juntar 20 veces, pero si no hay vocación de juntarse, vocación de discutir, a mí me encantaría que haga una reunión de la unidad básica como hacíamos antes. Muchachos, sale el carrito por la radio y digan, compañero, afiliado, vecino, venga a la unidad básica, vamos a charlar, vamos a debatir los problemas. Necesitamos que nos venga a contar lo que ve usted. Antes eran así las reuniones de unidad básica. Hoy sabe cómo son. Mensajito en el teléfono. ¿Y van quiénes van? Los integrantes de la unidad básica. Me parece que así no sirve. ¿Por qué? Porque el intendente, que yo creo que tiene toda la buena disposición y la buena intención posible, él cree lo que le dicen el entorno que tiene al lado, pero el entorno que tiene al lado es muy interesado. El entorno que tiene al lado son los chupamedia que le dicen lo que quiere escuchar y no lo que él necesita escuchar. Lo que él necesita es lo que le van a decir los compañeros en la unidad básica en pie de igualdad. Bueno, ha corrido el reloj. Yo no tengo un problema con el tiempo, pero bueno, esto tiene que tener, así como tiene un principio, tiene que tener un fin. Bueno, por último, ¿la pasaste bien? ¿Te sentiste cómodo? Sí, yo muy cómodo. La verdad que no es muy frecuente que hable de política y menos en los medios. Pero bueno, vos te das cuenta que me gusta, no lo practico habitualmente, pero me parece que tenemos que hablar más de política. Todos tenemos que hablar más de política, porque parece que la política es una mala palabra. Y lo que hay es malos políticos, o políticos corruptos, si querés.
pero la política es algo que hacemos todos los días, debería ser así, y tendríamos que juntarnos más, porque si nos juntáramos más y habláramos más, se nos engañaría menos. La gente está muy engañada, seguramente por los medios de comunicación, y es algo que hemos charlado antes, es decir, hoy en día está muy al alcance de todo el mundo la información, pero cuesta pasar en limpio las cosas. Entonces sería muy bueno la participación, es fundamental la participación, pero también es cierto que faltan puertas que se abran para que la gente participe más. José Ingeniero, en un concepto sobre la patria, dice que es una comunión de ideas, de sentimientos, por sobre todas las diferencias, ¿no? Que dice que es distinto a los que medran en la politiquería, dice, ¿no? Porque una cosa es la política, otra cosa es la politiquería. La politiquería es hacer de la política un oficio del cual vivir. Como quien dice. Yo te digo, yo hace varios años que no vivo de la política, que no estoy en el Estado, o sea que yo puedo hablar libremente también en ese aspecto. Pero hay gente que vivió toda la vida de la política y se quejan de la política. Lo vemos todos los días por televisión, eso lo vemos todos los días por televisión. Y para terminar te quiero decir que no es fundamental que tomemos conciencia de que a los que nos ha tocado en algún momento, y los que le toca y a los que le va a tocar, los que tienen intención de que les toque la suerte porque creo, yo siempre consideré que ser representante de mi pueblo fue un honor, y lo viví y lo defendí de esa forma. Así me fue en algunos aspectos también, porque me peleé de la forma que no me debía haber peleado con algunos, pero me parece que es fundamental que tomemos conciencia de esa responsabilidad, y que es fundamental la apertura, que la gente pueda participar, que los distintos sectores tengan la posibilidad de decir lo que piensan, porque si no sectoriales, parciales, nos quejamos de algunas épocas, nos quejamos de la democracia, porque no somos democráticos tampoco nosotros. La democracia es esto, la diversidad de ideas, porque si yo pienso distinto que vos, capaz que nos juntamos y encontramos una solución distinta a tu visión y a la mía, pero mejor para la finalidad. Y creo que ese es el objetivo, yo creo que por ahí pasa el tema. Y no es tan difícil, hay que dar el primer paso. Pero los que tienen que dar el primer paso son los que tienen la batuta, los que tienen el poder. Muchas gracias por esta charla, que no será la última, porque por ahora vamos con esta línea de intendentes, pero después abrimos el juego a otros dirigentes políticos y seguiremos hablando con... No, yo te quiero agradecer mucho y te quiero agradecer la paciencia. Yo sé que por ahí me excedo en el tiempo, pero bueno, me apasiona, me gusta cuando hay un ámbito así tan distendido y tan tranquilo. La verdad que te felicito, que te vaya muy bien en tu entrenamiento, y ya nos veremos seguramente. Jorge Poletti, ex intendente, en la charla de hoy, en la entrevista, en este ciclo de entrevistas políticas que le pusimos por nombre Todas las Voces. Hasta la próxima. Well, I feel good. Well, I feel good. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good. Well, I got joy. Well, I've got joy down in my soul, because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy.